Es con un verdadero sentir de emoción que vengo a esta primera sesión de nuestro estudio de Romanos capítulo 1 al 8, y además con un sentido de gran responsabilidad. Y puedo asegurarles que la responsabilidad de interpretar este maravilloso libro de Romanos para el pueblo de Dios es algo muy serio. Es tanto mi anhelo como mi oración el que sea fiel a la palabra de Dios y sensible a su espíritu. Les he proporcionado este bosquejo, esta guía de estudio que se llama La Peregrinación Romana, y a su debido momento explicaré por qué le he dado este título. Me gustaría comenzar por leer la introducción que encontrarán en la primera página interior de este folleto. Bienvenido a la peregrinación romana. Están partiendo a un viaje en el ámbito del espíritu que los inspirará y desafiará. En ocasiones, la marcha será difícil. Los llevará a las profundidades más oscuras de la depravación humana y luego a las relucientes alturas de la gracia y la gloria de Dios. Romanos es una combinación única de lo espiritual y lo intelectual, sin un paralelo igual en la literatura humana. Desarrolla las verdades espirituales más sublimes en términos de la lógica más perfecta. No solamente iluminará su espíritu, sino que también retará su intelecto. Por esta razón, Romanos no cede sus riquezas a la lectura descuidada o superficial. Si han de completar este peregrinaje con éxito, hay dos elementos de arma espiritual que son esenciales: la oración y la perseverancia. Permítanme alentarlos con las palabras del Señor dirigidas a Josué cuando se preparaba para entrar en la tierra prometida. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahora pasemos a la siguiente página del esquema. Antes que nada quiero enfatizar que el tema central de Romanos se puede resumir en una palabra, que es la justicia. Es una palabra muy importante. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la justicia. A Dios siempre se le presenta como un Dios de total justicia. Hablando a los hijos de Israel, Moisés dijo: sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos o rectos. Salmo 92 representa al que ha madurado en el conocimiento y servicio del Señor y dice: para anunciar que el Señor es justo y en Él no hay injusticia. Antes de que sigamos, tengo que aclararles algo de las palabras que debemos usar. En nuestro idioma tenemos dos palabras, recto y justo, que difieren algo en su significado. Pero en los idiomas originales de la Biblia, tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento, solo hay una palabra. En hebreo es sadik y en griego es dikaios. Y al traducirse, las palabras usadas son justo o recto, pero no hay diferencia. En cierta forma tenemos que ajustar la forma de pensar. Podemos marcar la distinción entre justicia y la rectitud. La rectitud, podríamos decir, es el carácter moral. La justicia es la manifestación de las leyes de Dios y su aplicación a nuestras vidas. Pero no hay diferencia en cuanto a los idiomas originales. Cuando se habla de rectitud, se refiere a la justicia. Cuando se habla de la justicia, se refiere a la rectitud. Hace unos años leí en el libro de Job, en Job capítulo 9, versículo 2, esta pregunta profética: ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Job estaba en profunda agonía de alma y creo hizo una pregunta creyendo que no había respuesta a ella. Pero en realidad Dios da una respuesta a esa pregunta. ¿Cómo puede un mortal justificarse ante Dios? La respuesta está en la epístola de los Romanos. Ahí se nos indica cómo es posible para cualquier
persona que cumpla con las condiciones de Dios que se desarrollan en Romanos, que sea totalmente justa ante Dios. Una de las frases claves en Romanos que veremos continuamente es no hay ahora condenación. Eso es realmente el enfoque de Romanos, que lleguen a ver que son aceptados ante Dios como totalmente justos y que no hay condenación en ninguna parte de sus vidas. También creo que Romanos se relaciona con las palabras de Jesús en las bienaventuranzas. En Mateo 5:6, Él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estarán abundantemente satisfechos. Así que aquellos de ustedes que vinieron sedientos de justicia esta noche, quiero decirles que Dios ha prometido satisfacerlos. Pero sospecho que algunos de ustedes no vinieron con la justicia puesta como su principal prioridad. Como verán, viajo mucho entre el pueblo de Dios y conozco al pueblo de Dios de muchos orígenes y muchas naciones. Diría que para la iglesia contemporánea la justicia no califica muy alta en la lista de las prioridades del pueblo de Dios. Me encuentro con personas que buscan bendición, poder, sanidad, prosperidad, dones espirituales, pero realmente no conozco a muchas personas que tienen hambre y sed de justicia. Como las personas que dicen, a menos que encuentre la justicia, no podré estar satisfecho. No solo tienen hambre, sino que también sed. De hecho, todo su ser es un anhelo total de la justicia. Espero que antes de que estos estudios lleguen a su fin, algunos de ustedes hayan experimentado un cambio en sus prioridades. Tendrán un valor mucho más elevado por la justicia. Como ven, todo lo demás viene de la justicia. En una parte de Romanos que no tendremos tiempo para estudiar en detalle, en el capítulo 14-17, Pablo dice, el reino de Dios es... ¿Cuántos de ustedes saben qué va primero? Justicia, paz y gozo. Pero no se puede cambiar el orden y obtener los resultados de Dios. Si primero ponen la paz o alegría, Dios no está con esa frecuencia. Dios dice que si buscan primero la justicia, si buscan primero la justicia, entonces la paz y el gozo les seguirán. Ahora, quiero darles un breve resumen de Romanos. Primeramente les diré que los eruditos creen que fue escrito en el año 57 AD, en la ciudad de Corinto. Se hace una referencia en Romanos a un hombre llamado Erasto que fue el chambelán o administrador de obras públicas de la ciudad de Corinto. Muy recientemente los arqueólogos han descubierto en Corinto una inscripción en la cual está el nombre de Erasto, atribuyéndole unas tareas públicas a sus expensas. Así que es una maravillosa confirmación de la precisión y de la confiabilidad de las Escrituras. Me gustaría proponerles que consideremos esta epístola dividida en 4 secciones principales. Aunque he descrito las 4, solo nos enfocaremos en la primera. La primera sección es de los capítulos 1 al 8 y nos presenta la base lógica y bíblica del Evangelio. Los capítulos del 9 al 11 tratan principalmente con los tratos de Dios con Israel. Algunos comentaristas de la Biblia los han considerado como una adición irrelevante. Yo no lo creo así. Pienso que los tratos de Dios con Israel son una parte esencial de toda la verdad del Evangelio. Creo que de cierta forma, yo diría que es casi insólito decir que Romanos 9, 10 y 11 son una adición o una digresión, como si Pablo hubiera sufrido un lapso mental y olvidara dónde iba. No hay nada así en la epístola a los Romanos. Pero la pregunta esencial del 9 al 11 es la elección de Dios
porque lo que sale de esta última es el elemento decisivo final en la experiencia humana y es lo que Dios ha elegido. Esa es una verdad muy impopular para la humanidad humanista de hoy. Es por eso, en parte, por qué Israel no es popular en todas las secciones. La tercera parte, los capítulos 12 al 15, es una aplicación de las verdades anteriores a la vida cotidiana. Esto es característico de todo el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nunca se presenta la teología abstracta, nunca. Donde sea que se muestre la verdad espiritual general y la revelación, siempre se incluye algunas enseñanzas muy prácticas sobre cómo se aplican a la forma en que vivimos. Es muy propio de Pablo el que comienza en Romanos 12 esta parte de la sección, diciendo: así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Esa es la demostración práctica de todas las gloriosas teologías de Dios en los 11 capítulos anteriores. Entrega a Dios tu cuerpo. Es muy simple. Y la última sección, el capítulo 16, consiste en saludos personales y una bendición. Y de nuevo, hay quienes piensan que eso es irrelevante. Hay muchas personas diferentes cuyos nombres vienen incluidos. Pero creo que el Espíritu Santo lo hace para mostrarnos que las relaciones personales son muy importantes. No solo tratamos con la humanidad en masa, o incluso con la iglesia, pero hay relaciones íntimas, valiosas y personales que se forjan en el cuerpo de Cristo y que son de gran valor a los ojos de Dios. Ninguno de nosotros es solo un número para Dios. Cuando fui llamado al ejército británico en 1940, me asignaron un número, me quitaron la ropa y me dieron un número. A partir de entonces me llamaba 7385778 durante 5 años. Pero Dios no hace esto con nosotros. No somos solo un número con Dios. Él nos conoce personalmente y quiere que nos conozcamos personalmente. Él pone gran importancia a las relaciones personales. Ahora vamos a volver a la primera sección, y que es todo lo que trataremos de abordar en esta serie de estudios. Y créanme, si logramos hacerlo, habremos hecho algo tremendo. Los invito a que vean los capítulos 1 al 8 como una peregrinación espiritual. Puede haber muchas formas diferentes de verlo, pero creo que esta nos ayudará a dividirlo en temas que podamos asimilar. El destino final es Romanos capítulo 8, cuyo tema es la vida controlada por el Espíritu: libertad, gozo, paz, justicia. Y los capítulos anteriores, los capítulos 1 al 7, son etapas en el camino hacia este destino. En épocas anteriores, cuando enseñaba estos capítulos, hacía la comparación entre el café hecho en una percoladora y el café instantáneo. Ahora pocas personas preparan su café en percoladoras, por lo que la comparación es anticuada, pero ustedes, por la edad que tienen, recuerdan cuando se filtraba el café. A lo que voy es que Romanos 8 es café percolado. Para dar con él hay que primero pasar por los 7 capítulos. Muchos cristianos quieren Romanos 8 instantáneo, pero Dios no lo provee así. Es imposible solo usar un poco de polvo, echarle agua y obtener los mismos resultados. Tienen que pasar por el percolador. Y realmente, de cierta forma, este estudio será algo así como preparar el café en una percoladora. Pasemos ahora a la primera parte de este capítulo. Y voy a leerles estos versículos, ya que a menos que los tengamos todos ante nosotros, realmente no entenderemos a dónde nos dirigimos. Voy a leer los primeros 17 versículos. Encontrarán que existen ciertas diferencias menores en la traducción de la Biblia de las Américas según el año en que fue publicado. No dejen que esto les cause confusión. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol,
apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo. Ahora, ustedes que tienen el texto, notarán que las palabras de la predicación de él están en letra itálica. ¿Saben por cuál motivo? Porque fueron suplidas por los traductores. He conocido a innumerables cristianos que no saben por qué algunas palabras están en letra itálica. La razón es porque el traductor está indicando que las ha incluido para rendir un buen lenguaje. Pero en lo personal prefiero el texto sin las palabras interpoladas. Versículo 9. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de que, como sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Me parece bien que hagamos una pausa ahora por el momento. Ahora, las cartas antiguas, tal como las que se encuentran en el Nuevo Testamento, seguían un tipo de estructura que no difiere del que se usa actualmente en las cartas comerciales. Visualicen, si pueden, cómo luce una carta comercial. A mano derecha, en la parte superior, se encuentra el nombre y la dirección de la persona que escribió la carta. Generalmente también va la fecha. Luego, un poco más abajo, a mano izquierda, se encuentra el nombre y la dirección de la persona a quien se le dirige la carta. Y luego el saludo, estimado tal y tal. Luego, usualmente en la parte superior, antes de que comience el mensaje, se encuentra el asunto de la carta, referente su solicitud de membresía o lo que sea, que usualmente va subrayado. Entonces están estos tres elementos: el nombre y la dirección del remitente, el nombre y la dirección de la persona a quien se dirige, y un esquema o aviso del tema principal de la carta. Encontrarán más o menos lo mismo en esta epístola a los romanos y en todas las epístolas del Nuevo Testamento, aunque hay algunas distinciones. Entonces Pablo, en este pasaje que hemos estado leyendo, presenta tres cosas: a él mismo, al Evangelio y a los cristianos en Roma. Si lo quieren ver como una carta moderna, en la esquina superior a mano derecha diría Pablo el apóstol, etc. Después, en el otro lado, a mano izquierda, un poco más abajo, diría los cristianos en Roma, y luego sería la referencia del Evangelio de Jesucristo. Así es como se redacta. Creo que tenemos el tiempo justo para ver cómo se presenta Pablo a sí mismo. Luego, en nuestra próxima sesión, con la ayuda de Dios, veremos la declaración de Pablo sobre los cristianos en Roma y lo que dice acerca del Evangelio, que es de enorme importancia.
Hagamos una pausa ahora para tomar nota de esta presentación de Pablo de sí mismo que se encuentra en los versículos 1, 5 y 9 hasta el 15. Me parece que debo leer estas palabras nuevamente para que las tengamos bien presentes. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Luego en el versículo 5, hablando de Jesús, dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Después Pablo se describe a sí mismo ante todo como un siervo, pero la palabra en griego significa esclavo de Jesucristo. Y en segundo lugar, declara que fue llamado a ser apóstol. Notarán que todos los apóstoles en sus cartas siempre se identifican antes que nada como siervos o esclavos, y luego definen su campo particular de servicio, que en este caso era el apostolado. Luego también continúa con una definición adicional. Él dice, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo tuvo una función muy especial, de hecho única en toda la historia de la Iglesia. Su función fue la de presentar en su totalidad el Evangelio. Tanta fue su revelación que un poco más adelante en el capítulo 2, versículo 16, encontramos que en realidad lo llama mi Evangelio. Eso es muy importante. Recuerden que Pablo tuvo muchas revelaciones que, para mantenerlo humilde, Dios tuvo que permitir que su ángel de Satanás lo abofeteara. Bueno, creo que no hay duda de que la revelación contenida aquí en Romanos fue parte de ello. Hay 2 epístolas de las cuales Pablo es el único autor. Todas las demás epístolas son de Pablo y alguien más, como Pablo, Silas y Tito, o Pablo, Silas y Timoteo. Pero las 2 epístolas de las cuales él es el único autor son las de Romanos y Efesios. Y no fue por casualidad, ya que cada uno de ellos contiene una revelación que es únicamente la revelación de Pablo. Romanos es la revelación del Evangelio y Efesios es la revelación de la Iglesia. En estos 2 ámbitos, Pablo hizo una contribución absolutamente única a toda la Iglesia cristiana. Me parece que hizo bien al comenzar identificándose como esclavo. Me parece que algunas personas en la iglesia de hoy se catalogan a sí mismas como obispos o presbíteros o quién sabe qué. Pero Pablo dice, antes que nada, soy un esclavo, comprometido totalmente al servicio de Jesucristo. Mi función particular es la de apóstol. Mi área particular de apostolado es la revelación del Evangelio. Luego en el versículo 5, hablando de Jesús, dice, por él recibimos la gracia y el apostolado. Noten que antes del apostolado está la gracia. Pablo tiene mucho cuidado de no engrandecerse a sí mismo en ningún momento. Él dice que nuestro campo particular de servicio es la obediencia o fe entre todos los gentiles, y en otras partes se le llama el apóstol de los gentiles. En Romanos 15, del 18 al 19, Pablo habla más acerca del apostolado a los gentiles. Vale la pena pasarnos ahí para echarle un vistazo rápido. Y dice en Romanos 15, 18, porque no me atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles por la palabra y obra, con poder de señales y prodigios. Él tenía un ministerio especial para hacer que los gentiles creyeran en Jesús, y fue mediante la confirmación de lo sobrenatural. Quiero que se fijen en la frase obediencia de la fe. Muchos dicen que lo que importa es la obediencia, y están en lo cierto, pero a menos que se reciba de la fe, no resultará. Traten de obedecer a Dios con sus propias fuerzas, con sus propias habilidades. Yo he tratado con esto en el campo misionero en África. Tuvimos muchos africanos que se esforzaban por obedecer el Evangelio, pero no lo hacían por fe. Esto les resultó en frustración.
Así que tengan en cuenta, enfaticen la obediencia, pero siempre expliquen que debe proseguir de la fe. Entonces, solo nos queda tiempo para ver el interesante hecho de que Pablo estuvo orando durante mucho tiempo para tener un buen viaje a Roma. En la versión antigua dice, para que por la voluntad de Dios tenga un buen viaje próspero. Curiosamente, en la tercera epístola de Juan, versículo 2, Juan usa la misma palabra al decir, amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es la misma palabra. Quiero que piensen por un momento en qué tipo de viaje tuvo Pablo, porque está descrito muy vívidamente en Hechos 27 y 28. No viajó en primera clase, fue un prisionero encadenado. El barco en el que viajó se encontraba en una increíble tormenta que duró 14 días y 14 noches cuando no tenían comida. Después naufragó en una isla y, solo como toque final, mientras que recolectaba leña para el fuego, una víbora le mordió la mano. Les tengo una pregunta. ¿Respondió Dios la oración de Pablo? Fue un viaje próspero. Eso es algo muy importante, ya que hay muchos que ahora lo dicen, y yo también diría que la voluntad de Dios es la prosperidad. Pero no definan la prosperidad a base de la cultura moderna de Estados Unidos, porque eso sí que es un error. ¿Cuál es el verdadero significado de la prosperidad? Mi respuesta es esta: que uno esté totalmente equipado para hacer la voluntad de Dios. Y al haber cumplido con éxito la voluntad de Dios, uno ha prosperado. Puede ser que lo muerda una serpiente, quién sabe. Tal vez acabe en un naufragio, no se deje alterar. Lo que importa es, ¿está haciendo la voluntad de Dios? Al principio de esta sesión, analizamos brevemente la estructura de la epístola a los romanos. Propuse que se podía dividir en 4 secciones. Los capítulos 1 al 8 son la base lógica de las escrituras del Evangelio. Los capítulos 9 al 11 son la teología de la elección divina demostrada en el caso de Israel. Los capítulos 12 al 15 son la aplicación de toda esta enseñanza en la vida cristiana personal. Y el capítulo 16 están los saludos personales y la bendición. También les describí cómo es la estructura básica de una epístola. Estas llevan información sobre el escritor, así como la información sobre aquellos a quienes se dirige la carta, y probablemente tendrá una breve indicación del tema principal de la carta, todos los cuales se encuentran aquí en Romanos. Luego propuse que en esta primera sección principal de los capítulos 1 al 8, estamos en una peregrinación espiritual, cuyo destino es el capítulo 8, que es el tipo de vida que todos deberíamos vivir. El tipo de vida que a todos nos gustaría vivir. Pero dije que no puede uno llegar a menos que pase por el percolador. ¿Lo recuerda? El percolador son los capítulos 1 al 7. Así que apenas comenzamos a formarnos en línea para pasar por el percolador. Después hablé brevemente acerca de la presentación de sí mismo de Pablo. Primero que nada como esclavo y segundo como apóstol, especialmente apartado para el Evangelio y particularmente para el Evangelio tal como se presenta a los gentiles. Ahora continuaremos con el bosquejo que tienen en su pequeño folleto y creo que veremos a continuación las personas a quienes se dirige la carta. Está en la sección C del bosquejo. Así que en unos minutos regresaremos a la sección B, que es el Evangelio. Consideremos lo que dice Pablo acerca de las personas a quienes se dirige esta epístola, de los versículos 6, 7 y 8. Y leeré estos versículos una vez más. Espero que comprendan que la repetición de las escrituras no tiene nada de malo. De hecho, es importante. Fui formador de profesores. Fui director de una escuela de formación de profesores en África Oriental durante 5 años.
Una de las cosas que les enseñamos a nuestros alumnos maestros es que la recapitulación forma parte indispensable de una buena formación. Por lo mismo, no me disculpo por la recapitulación. Comenzamos en Romanos 1, 6, 7 y 8. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. La palabra llamado es una palabra muy importante porque es lo que decide si somos cristianos o no. Esto, por supuesto, es un tema aparte del tema en general, pero uno no se hace cristiano por decisión propia. Uno se vuelve cristiano porque Dios lo ha llamado. Hay que responder, pero la iniciativa, queridos hermanos y hermanas, no está en nosotros, está en Dios. Él nos llama. Esta palabra llamado podría traducirse como invitado. La iglesia en griego se llama eklesia. La palabra que significa llamado es kletos. Están directamente relacionados. Eklesia es una compañía de personas llamadas. Eso es lo que significa la preposición eka. ¿Para qué hemos sido llamados? Para salir del mundo. Así es muy importante que lo recuerden. No formamos parte del mundo, hemos sido llamados del mundo. Si pertenecen a la verdadera iglesia de Jesucristo, no pertenecen a este mundo. No se puede pertenecer a ambos mundos al mismo tiempo. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Este es el siguiente punto importante a recordar, que Dios ama a la gente que Él llama. Qué buenas noticias, ¿no? Dios nos llamó porque nos amó. Él nos amó antes de la creación del mundo. Ya había tomado todas estas decisiones importantes antes de que comenzara el tiempo. Pero es solo cuando escuchamos su llamado que comenzamos a entrar en la experiencia. Recuerdo muy claramente cómo y cuándo Dios me llamó. Tenía un conocimiento no intelectual del Evangelio. Era un filósofo que leía la Biblia como una obra de filosofía. Pero por una extraña serie de circunstancias acabé en una iglesia pentecostal. Nunca había estado en una ni sabía que existía tal gente. Aún después tampoco sabía que había bautistas. Pero en esa iglesia Dios me llamó de una manera muy poco ortodoxa. Pues al llegar a la parte final del sermón, que no lo entendí, el predicador dijo: levante la mano todo el que lo quiera hacer. ¿Quién sabe a qué se refería? No tenía intención de levantar la mano. Me sentí indignado y avergonzado de que alguien me pidiera que levantara la mano en un lugar como una iglesia. Allí estaba sentado con mi uniforme de soldado, en completo silencio, sin música de fondo, nada que aliviara la vergüenza. Y 2 voces audibles me hablaron. Una me dijo: si levantas la mano delante de estas ancianas, y además siendo un soldado uniformado, harás el ridículo. La otra voz me dijo: si se trata de algo bueno, ¿por qué rechazar algo así? Me sentía paralizado, no podía responder a ninguna de las 2 voces. Entonces experimenté mi primer milagro personal. Vi cómo mi brazo derecho se alzó en el aire y supe que no fue por voluntad propia. Eso es lo impresionante. Por una parte estaba mi entender confuso, sabía que Dios me había llamado. De alguna manera, por intuición, sabía que no podría contar con que me llamara de nuevo. Así que tenía que tomar una decisión. Gracias a Dios, unos 5 días después, tomé la decisión. Para mí, ser llamado es algo muy solemne y muy serio. Nunca me atrevería a jugar con el llamado de Dios. Pablo dice que aquellos cristianos en Roma son llamados por Dios porque son amados por Dios. El llamado de Dios es la manifestación de su amor. Él extiende la mano y nos dice: si tomas mi mano, te sacaré del lío en el que te encuentras y te pondré sobre una roca a mi lado. Yo no conocía todas esas palabras, pero como sea lo cumplió. Luego Pablo continúa en el versículo 7. Llamados a ser santos. Notarán que un poco antes dijo llamado a ser apóstol, hablando de sí mismo. Pero si se fijan en una de aquellas versiones que tienen palabras en itálico, notarán que una parte a ser está en itálico. Lo que Pablo dijo fue llamado a ser apóstol. Lo que dice de los cristianos es que son llamados santos por su santidad.
Es bueno dejarlo así porque cuando Dios nos llama, terminamos siendo para lo que nos llamó. Puede que no lo sientan, que la gente no los perciba así, pero a lo que Dios los llama, eso será su identidad. Si son llamados a ser santos, van a terminar siendo santos. Será mejor que se apuren. Dios va en serio. Luego manda este hermoso y familiar saludo del Nuevo Testamento. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso saludo! Sería interesante que tomaran nota de cuántas veces en los primeros 8 capítulos de Romanos Pablo usa el nombre de Jesús, la palabra Cristo o Mesías y la palabra Señor. Creo que son 32 veces. Por eso es que Romanos es tan poderoso, porque se enfoca en el centro que es Jesús. Tan pronto estemos fuera del centro y nos enfoquemos en todo menos en Jesús, la fuerza comienza a fugarse y tendremos que recurrir a esfuerzos humanos, a recursos humanos. Cuando nuestro único anhelo sea presentar y enaltecer al Señor Jesús, el Espíritu Santo dirá: te daré todo lo que necesites. Observen el orden, la gracia y la paz. Muchos de ustedes, estoy seguro, han ido a Israel. Conocen bien cómo es el típico saludo. Shalom, que significa paz. Así es. Pero noten que en el nuevo pacto está la gracia antes de la paz. La gracia es lo que no nos podemos ganar. Eso lo vamos a analizar después. La gracia es el favor gratuito e inmerecido de Dios. No la ganamos, no la merecemos, simplemente la recibimos. Antes de que tengamos paz, debemos recordar que es por la gracia. Gracia y paz. Luego, en el versículo 8, Pablo dice: doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. Es muy importante fijarnos en que Pablo casi invariablemente comenzó sus epístolas dando gracias a Dios a los que estaba escribiendo. Es un principio muy importante. Siempre he dicho que si no pueden agradecerle a Dios por alguien, tampoco hagan oración por él. De lo contrario, no me parece sincero. Solo hay una excepción intrigante. La iglesia de Corinto estaba en confusión, había adulterio, se embriagaban en la mesa del Señor. Y Pablo dijo: doy gracias a mi Dios por la gracia de Dios que se te ha dado. Pero hay una iglesia en donde no lo hizo. ¿Cuál fue? Galacia. ¿Cuál fue el problema en Galacia? No era embriaguez, tampoco adulterio. ¿Qué fue? El legalismo. Eso es lo único que le molestó a Pablo. Sabía que todo lo demás tenía remedio, pero el legalismo, eso lo desconcertó. Muy bien. Ahora, una cosa más sobre los cristianos en Roma. Él dice: doy gracias a Dios porque su fe es proclamada en todo el mundo. Por supuesto, Roma, como su nombre lo indica, era la gran ciudad capital del Imperio Romano que dominaba esta parte de la tierra de ese tiempo. Y cualquier cosa que sucediera en Roma afectaba a todo el Imperio Romano. Y uno de los principios de Pablo en su misión fue ir a las ciudades principales, ir a las ciudades capitales. Nunca fue a los pueblitos, a diferencia de algunos misioneros modernos. Él no comenzó en la jungla. Yo estuve en una misión que hizo eso. Fue muy romántico. Llevamos cascos y visitamos sitios poco conocidos, pero nos estamos perdiendo el objetivo. El lugar donde suceden cosas importantes son las ciudades. Si conquista a una ciudad, conquista los lugares que la rodean, porque habrá cosas que salen de la misma. Si estudian las tácticas de Pablo, siempre fueron llegar hasta el corazón, llegar a la ciudad principal donde sea que esté. Y bien, no había ido a Roma, pero tenía muchos amigos en Roma, y se sentía orgulloso del hecho de que todo el imperio estaba hablando de estos cristianos en Roma. ¿Cómo lo consiguieron? Creo que hay muchas respuestas posibles, pero realmente creo que el instrumento más importante que tuvieron los primeros cristianos fue su testimonio personal. Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Como verán, eran personas de orígenes diferentes.
nacionales, sociales, todo tipo de antecedentes diferentes. Y todos afirmaban lo mismo: este hombre, Jesús, me ha cambiado la vida. Y todos comenzaron a querer saber, ¿quién es Jesús? Y la respuesta fue sorprendente, que era hijo de un carpintero y que fue crucificado hace unos años. Pero esa no fue la única respuesta. También supieron que resucitó de entre los muertos al tercer día. Y yo diría que de todos los diversos medios espirituales disponibles para la iglesia primitiva, y creo que los usaron todos, el medio singular más eficaz fue el testimonio personal. Ahora, pasemos al otro que, de hecho, es el tema principal de esta sección introductoria, que es el Evangelio. Y este trata tal como aparece en el bosquejo, en los versículos 2 al 4, y luego en los versículos 16 y 17. Así que veamos en primer lugar los versículos 2 al 4. El versículo 1 termina con las palabras el Evangelio de Dios. Y luego, con respecto al mismo, Pablo dice que Él, este es Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Se darán cuenta de que Pablo siempre es extremadamente cuidadoso de asegurarse de que nadie piense que él ha improvisado este Evangelio, que es algo que se le ocurrió o algo que él ideó. Invariablemente enfatiza que todo el concepto y la venida del Evangelio fueron claramente predichos en las Escrituras del Antiguo Testamento. Él declara que lo que hace es cumplir lo que las Escrituras han predicho. Eso es muy importante, especialmente cuando uno trata con el pueblo judío. Probablemente algunos de ustedes no estén familiarizados en su forma de pensar. Pero en 1979, Rudy y yo vivimos con una familia judía en Jerusalén por casi 3 meses. Y no hablaban prácticamente el inglés. Estábamos estudiando en la Universidad Hebrea y elegimos una familia que no hablara inglés porque queríamos que nos obligaran a hablar en hebreo. Fue una experiencia interesante. Nunca nos habíamos conocido antes de llegar a su casa. Hicimos los arreglos por medio de una agencia. Era una pareja probablemente de unos 50 años y creo que era el comienzo de los 60. Ambos de Polonia, cada uno el único superviviente de toda una familia entera. Al principio fuimos muy prudentes y discretos en la forma en que nos hablábamos entre nosotros y nos mantuvimos muy educados y con nuestro mejor comportamiento. Pero después de un tiempo, de alguna manera, se rompió el hielo y no sé cómo fue, pero el hombre me preguntó, ¿cómo te convertiste en lo que eres? Por un milagro de gracia le di mi testimonio personal en hebreo, que no fue fácil. Él se puso muy interesado. Luego le conté la historia de mi primera esposa y le prestamos el libro para que lo leyera. No puedo entrar en mucho detalle, pero él me dijo una cosa que se me quedó grabada desde entonces. Conocía, por supuesto, lo que los judíos llaman el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento. Nunca había visto un Nuevo Testamento en su vida. Cuando le dije que creía en el Antiguo y Nuevo Testamento, me hizo esta pregunta: ¿cómo hiciste esta síntesis entre el Viejo y el Nuevo? Su pregunta me reveló lo enorme que era la diferencia entre su experiencia y la mía, y yo nunca había conocido una Biblia sin el Nuevo Testamento. Y él no conocía una Biblia que lo incluyera. Pero vean con lo que Pablo luchaba: esta separación del Viejo y del Nuevo. Dijo que todo lo que se predicaba en el Nuevo tiene su origen en el Viejo. Si realmente quieren conquistar al pueblo judío, tienen que estar preparados de manera que puedan mostrárselo directamente en sus propias escrituras. Hay un evangelio de la circuncisión y un evangelio de la incircuncisión. La circuncisión representa al pueblo judío y la incircuncisión a los gentiles. No son mensajes diferentes, pero sí son enfoques diferentes. Uno puede andar entre africanos u otros pueblos y solo basta con presentar a Jesús.
pero para ir al pueblo judío tienen que mostrarles que esto es lo que se prometió desde el libro de Génesis en adelante. Entonces, como dije, Pablo tuvo mucho cuidado de no abrirse a la posible acusación de que estaba inventando algo. Muy bien, sigamos. Por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora llegamos a la esencia misma del Evangelio, que está en el versículo 3, acerca de su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Recuerden que Cristo es la palabra en griego que equivale a la palabra hebrea Mesías o Mesías. Cada vez que dicen Jesucristo, lo sepan o no, están diciendo Jesús el Mesías. Y cada vez que hablan del Mesías, están hablando de Cristo. De nuevo, hay una gran brecha. Son ambos, tanto multitudes de cristianos como judíos, no se dan cuenta de que Cristo es el mismo que el Mesías. Cuando se habla de Jesucristo, se está afirmando que Jesús es el Mesías. Así que el Evangelio se centra en una persona. ¿Quién es? Jesús, así es. Y esto es lo que Pablo dice acerca de él. Él era el Hijo de Dios y también era el Hijo de David. Tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina. Versículo 4. Él fue declarado o separado como el Hijo de Dios por un gran acto de poder que fue la resurrección de entre los muertos, según el Espíritu de santidad. Ahora, Pablo escribía en griego, pero hay muchas pruebas de que él pensaba en hebreo. Y a veces, si no conocen las frases hebreas, no lo entenderán. En hebreo no se habla del Espíritu Santo. Se habla del Espíritu de santidad, Ruach HaKodesh. Entonces, cuando Pablo menciona al Espíritu de santidad, mi convicción es que él está hablando al Espíritu Santo, pero pensaba como judío y se mostraba en el lenguaje. ¿Cuál fue el poder que resucitó el cadáver de Jesús en la tumba? Fue el Espíritu Santo, así es. ¿Qué hizo el Espíritu Santo al hacer eso? Él declaró a Jesús como el Hijo de Dios. Lo separó de todos los demás hombres que en ese momento murieron y fueron sepultados como hijos de Dios, como el Espíritu de santidad. Como Espíritu de santidad fue testigo de la perfecta santidad de Jesús. Si hubiera habido alguna vez cualquier cosa profana en la vida de Jesús, hubiera sido resucitado. Pero la resurrección atestiguaba que él realmente era lo que afirmaba ser, el Hijo de Dios, y atestiguaba su perfecta e inmaculada santidad. Como ven, Dios revirtió la decisión de dos tribunales, un tribunal judío y un tribunal romano. Habían sentenciado a muerte a Jesús y designaron que lo iban a enterrar, y es algo curioso, los no creyentes tienen más fe en la resurrección que los creyentes. ¿Lo han notado? Los enemigos de Jesús estaban realmente preocupados de que resucitara entre los muertos y los discípulos no podían creer. Entonces, después de su muerte y sepultura, se reunieron los principales sacerdotes y fueron ante Pilato diciendo: nos acordamos de aquel engañador que dijo que después de 3 días resucitará. Manda que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Y Pilato les dijo: ahí tenés una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces estas dos cortes, en cierto sentido, apostaron a que Jesús se quedaba en la tumba. Pero en el tercer día, Dios revirtió sus decretos desde la corte más alta del universo y sacó a Jesús de la tumba. Ahora, cuando las mujeres llegaron, encontraron que quitaron la piedra. Esta es solo mi opinión. Pienso que la piedra no fue quitada para que Jesús pudiera salir de la tumba. Creo que fue quitada para que las mujeres pudieran ver que la tumba estaba vacía. Ninguna piedra hubiera podido encerrar a Jesús en esa tumba cuando resucitó. Pero tengan en cuenta que el Evangelio se centra en la muerte, la sepultura
y la resurrección de Jesús. Si en algún momento nos alejamos de esos hechos históricos centrales, ya no se trata del Evangelio. Debo decir que hay mucho de lo que se considera predicar el Evangelio que no contiene nada del Evangelio en absoluto. El Evangelio consiste en 3 hechos históricos establecidos. Es diferente a otras religiones que solo tienen libros sagrados que presentan verdades abstractas. El Evangelio se relaciona con la historia humana. O es verdad o es falso, pero no puede ser ambos. Y también se atestigua en la experiencia humana. Miren, Dios impactó a la historia humana con Jesús. Nos ha dejado con algo que está confirmado por la historia y confirmado por nuestra experiencia propia. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas. Me gustaría que viéramos otros 2 pasajes que afirman el Evangelio y verán que en ambos casos el énfasis es el mismo. En Romanos 4, versículo 23 y siguientes. Veremos este tema más adelante. Pero noten que Abraham es considerado como modelo quien le creyó a Dios y por lo cual le fue contada por justicia. Y Pablo continúa en el versículo 24, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Más adelante analizaremos esto con más profundidad, pero observemos que el Evangelio se centra en 3 hechos históricos: la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Y cuanto más podamos enfocar nuestro testimonio y nuestra enseñanza en ello, más efectivos serán. No es principalmente una cuestión de la emoción. Los intentos de conmover a las personas emocionalmente producen una respuesta momentánea, pero no durará. Lo que tenemos que hacer es comunicarles a las mentes y espíritus de las personas estos 3 hechos gloriosos. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. También vamos a pasar por un momento a 1 Corintios 15, lo cual es un bien conocido y glorioso capítulo de la resurrección. En los primeros 4 versículos, Pablo dice, en 1 Corintios 15, 1 al 4, además, hermanos, les declaro el Evangelio, que les prediqué y que recibieron, y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. ¿Qué se recibió? Fíjense, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué significa el Evangelio? Digámoslo todos juntos: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Una vez más, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Amén.